Bienvenido a esta entrega sobre los fundamentos de Oracle Cloud Infrastructure. Hola, soy Francisco Sotelo y me da mucho gusto saludarte. La agenda para este módulo en particular. Primero veremos los diversos servicios de base de datos que ofrece Oracle Cloud Infrastructure. A continuación, las diferentes opciones existentes DB Systems u ofertas de base de datos administradas. Examinaremos las dos características fundamentales para respaldos y copias de seguridad. Alta disponibilidad y recuperación ante desastres, sin duda dos características importantes para cualquier base de datos. Y finalmente veremos las bases de datos autónomas. Este capítulo te brindará una descripción general rápida de las diferentes opciones de base de datos disponibles con Oracle Cloud Infrastructure. Sin duda, al tratarse de un curso de conceptos fundamentales, no profundizaré en conceptos avanzados de administración de base de datos. La primera opción que se tiene es BMDB System o Virtual Machine Database System. Con esta opción básicamente obtienes una máquina virtual con una instancia de base de datos en ejecución. Esta oferta tiene diferentes shapes o plantillas disponibles. Estas usan almacenamiento de bloques, block storage y una característica importante que es el aprovisionamiento rápido. Para este caso, a nivel de storage, se utiliza algo llamado administrador de volumen lógico en lugar de ASM, la opción de ASM estándar que se obtiene con las bases de datos de Oracle. En resumen, esta oferta en particular ejecuta tu base de datos Oracle administrada en una máquina virtual y aprovecha las características de almacenamiento en bloque que proporciona Oracle Cloud Infrastructure. La segunda opción se llama Bare Metal DB Systems. En este caso, como sugiere el nombre, está ejecutando la base de datos de Oracle en una máquina completa, máquinas de hasta 52 CPUs bare metal. Se puede obtener hasta 51.2 terabytes de almacenamiento local NVMe. Esta característica es con la intención de aprovechar el almacenamiento local y obtener un rendimiento realmente rápido. La tercera opción es Oracle Rack. Oracle Rack te permite agrupar instancias de base de datos Oracle. En el caso de Oracle Rack, las instancias de base de datos comparten el almacenamiento. Tienen la misma base de datos, pero con diferentes instancias ejecutándose en cada nodo. Si un nodo falla, se realiza una conmutación por error de conexión, connection failover, a los otros nodos. Las instancias en sí mismas no hacen failover, únicamente ejecutan los procesos propios en cada servidor. Su característica principal es que la base de datos Oracle está disponible en cualquiera de los nodos configurados del clúster. Esta es una opción de oferta administrada y está disponible como plantilla o shape. Se compone de dos nodos BMDB System y Oracle Rack. La principal característica de esta oferta es la gestión de alta disponibilidad en el componente de base de datos. La cuarta opción son los sistemas Exadata DB. Básicamente, esta es una infraestructura de aceleración administrada, que incluye servidores, almacenamiento, redes, firmware, hipervisor, etc., todo administrado por OCI, por lo que puedes aprovechar Exadata como servicio. Y finalmente tenemos las bases de datos autónomas o Autonomous Database. Sus tres características clave de Autonomous de las que hablamos son autoconducción, autoprotección y autorreparación. ¿Qué significan estas tres? Conducción autónoma. Actualización y aplicación de parches automáticos. Ajustes automáticos sin necesidad de intervención humana ni tiempo de inactividad. Escalado en línea del CPU y almacenamiento. Autoprotección. Básicamente significa que tiene un cifrado de forma predeterminada y también cuenta con características como Oracle Database Vault y Oracle Data Safe, que ayudan a identificar datos confidenciales y enmascararlos. Y finalmente, autorreparación, que significa que se protege automáticamente de todo tipo de inactividad, incluidas cosas como fallas del sistema, mantenimiento, etc. En realidad, es un servicio continuo como el que se vio con los otros servicios de cómputo, almacenamiento, red, etc. Es el mismo concepto, alta disponibilidad. El servicio de Autonomous tiene diferentes opciones con algunas características diferentes y dependiendo de lo que busquen o de lo que estés buscando o tus requerimientos, podrías utilizar un servicio u otro. En este gráfico vemos los diferentes tipos y opciones del servicio DB System, VM DB Systems, Bare Metal DB Systems y Oracle Rack Exadata. Bueno, esto es lo primero. Tienes que
Tienes diferentes tipos de opciones y dependiendo del caso de uso puedes utilizar uno u otro. En este apartado veamos primero algunas de las capacidades de los sistemas de base de datos DB System. Se tiene una automatización completa del ciclo de vida, ya sea aprovisionamiento, respaldo y parcheo. Todo esto es compatible. Soporta cosas como rack, hablamos de eso brevemente hace un momento. También DataGuard, hablaremos un poco más de esta característica más adelante. Y también admite el escalado dinámico de CPU y almacenamiento. Bare Metal admite el escalado dinámico de CPU y sus máquinas virtuales admiten el escalado dinámico de almacenamiento. ¿Por qué? Este sistema usa el almacenamiento de bloques, block storage. Bare Metal usa el almacenamiento NVMe local, es decir, conectado al equipo directamente, por lo que puede cambiar de CPU pero no de almacenamiento. La máquina virtual puede escalar el almacenamiento pero no su CPU. Recuerda, esto es de forma autónoma. También hay muchas opciones de seguridad disponibles, encryption, identity, backup, etc. Por otro lado, tienes la opción de traer tus propias licencias, BioL. Esto es, si tienes licencias locales, podrías utilizar estas licencias en la nube. Hablamos con más detalle de eso en el módulo de precios. Otras propiedades de administración tales como iniciar, detener, reiniciar sistemas de base de datos están disponibles. Es importante mencionar que para los sistemas de base de datos Bare Metal, la facturación continúa, aun cuando esté detenida la máquina o estén apagados los servicios de base de datos. ¿Por qué? Porque estás utilizando la máquina Bare Metal. Tienes asignados todos los recursos por los que estás pagando. En cambio, en sistemas de base de datos de máquinas virtuales no se factura si la VM está detenida, solo pagas por su uso. Escalar. Puedes escalar el número de CPUs para Bare Metal. Para VM puedes escalar la cantidad de almacenamiento en bloque o el almacenamiento de bloque, block storage, como te mencioné hace un momento. Parcheo. Este proceso es en dos pasos. Primero parchas el servidor donde está el sistema de base de datos y luego parcheas la base de datos instalada. Ahora, de las cosas importantes a tener en cuenta cuando se habla de base de datos son los aspectos como restauración de copias de seguridad, la alta disponibilidad, la recuperación ante desastres y rendimiento. En este curso básico vamos a omitir el tema de rendimiento, pero sí vamos a platicar de respaldos y restauración, porque esta consideración clave es una clave para el diseño. Anteriormente hablamos de algunas de estas soluciones. Tienes una región, tienes un dominio de disponibilidad, Availability Domain. Puedes tener uno o tres. En este caso solo estoy mostrando uno. Tienes una red de nube virtual, VCN, y dentro de esta red ejecutando un sistema de base de datos. Dentro de una subred privada, por lo que entidades externas, por ejemplo Internet, no pueden accesar a él. Ahora, también hablamos en el módulo de redes de una puerta de enlace llamada servicio de puerta de enlace, que te permite realizar copias de seguridad de la base de datos al almacenamiento de objetos. Object Storage es un servicio público, por lo que tienes un endpoint público. Utilizar este servicio de puerta de enlace permite que los endpoints privados, como los sistemas de base de datos que no tienen una dirección IP pública, hablen con Object Storage, que tiene una dirección IP pública y un punto final público. Y el tráfico sigue siendo seguro, permanece en la red de Oracle, no va a Internet y esto es básicamente lo que hace la pasarela de servicios. Entonces, utilizando este componente podrías hacer respaldos manuales o automáticos. Recuerda, las copias de seguridad automática se escriben en Object Storage. Hay una ventana particular en la que se ejecuta. Se pueden conservar las copias de seguridad durante 7, 15, 30, 45 o 60 días. Y siempre puedes archivarlo en Object Storage para tener archivado tu respaldo a largo plazo. Ten en cuenta estos periodos de retención preestablecidos que están soportados. Recovery, en este caso o en caso de que la base de datos privada tenga un problema, siempre puede recuperarse de sus propias copias de seguridad y existen diferentes opciones de recuperación dentro de OCI. Vamos a ver brevemente la recuperación ante desastres, porque nuevamente esta es una de las consideraciones clave. Analizamos la opción de respaldo y recuperación, ahora veamos el concepto de recuperación ante desastres. Un ejemplo similar al anterior, tenemos una región. Ahora estoy mostrando tres, Availability Domain. Entonces,
Digamos que estás ejecutando una base de datos principal primaria y por supuesto esto es sensible. Tienes todos tus datos, por lo que debes de proteger esos datos. Se tiene una capacidad en Oracle llamada Oracle Data Guard, que proporciona un conjunto de servicios que crean, mantienen, administran y monitorean una o más bases de datos en espera, para permitir que la base de datos Oracle sobreviva ante desastres o corrupción de datos. La forma en que funciona la configuración de DataGuard es que consta de una base de datos principal y una o más bases de datos en espera. En el caso de OCI solo se soporta un modo de espera, pero en on-premise podrías tener una o más. Una vez que creas la configuración de DataGuard, Oracle DataGuard mantiene automáticamente cada base de datos en espera, transmitiendo datos de los RedoLogs a la base, desde la base de datos primaria y va aplicando cada uno de estos RedoLogs a la base de datos en espera. Por lo que, si la base de datos principal deja de estar disponible debido a alguna interrupción planificada o una interrupción no planificada, Oracle DataGuard puede cambiar cualquier base de datos en espera a base de datos primaria, minimizando el tiempo de inactividad asociado con la interrupción. Entonces, el nodo secundario se convierte en nodo primario, en caso de una interrupción, por lo que podrías trabajar en tu base de datos primaria y viceversa. Podrías mover hacia la base de datos primaria nuevamente. También existe el componente Active Data Guard. Active Data Guard amplía Data Guard, proporcionando funciones avanzadas para la predicción y disponibilidad de datos. Para versiones específicas de base de datos Oracle como Extreme Performance Edition y Exadata, Active Data Guard se incluye de forma predeterminada. De lo contrario, tendrás que pagar por esta característica. Se tienen dos modos para esta base de datos. Uno es llamado switchover o migración planificada. En un escenario simple, probar sin pérdida de datos, es decir, cambiar el nodo primario y dejarlo en modo de espera. Y en este caso, el modo de espera pasa a la función principal. Esto es como se comentó, minimiza el tiempo de inactividad. También existe el modo llamado failover, que es una migración no planificada. Por ejemplo, digamos que el dominio de disponibilidad tiene un problema, tiene una interrupción o algo sale mal, puedes hacer una conmutación por error, failover. En este caso, la pérdida de datos es mínima. Existen algunas formas de mitigar eso, pero esta es una opción que tienes para la recuperación de desastres con la base de datos Oracle en OCI. Oracle también tiene mejores prácticas, como la arquitectura de máxima disponibilidad, MAA. Te recomiendo que leas un poco más sobre este tema. Una de las recomendaciones de mejores prácticas es tener mayor disponibilidad y recuperación ante desastres juntas. En Oracle Cloud Infrastructure tienes opciones para hacerlo. Hablamos en los ejemplos anteriores acerca de las bases de datos, principal y en espera, que se ven como una sola instancia. Agregamos una sola instancia o standalone, pero no hay nada que nos impida crear una base de datos en rack primaria y secundaria. Oracle Rack, que mencionamos en las diapositivas anteriores, te permite agrupar instancias de base de datos Oracle, y si hay algún problema con uno de los nodos, failover se encarga de la conexión hacia los otros nodos. De esta manera, la base de datos está disponible en cualquiera de los nodos del clúster y básicamente lo que obtienes es alta disponibilidad. Así que veamos el ejemplo. En este caso, tienes nuevamente tres Availability Domain dentro de una región y una VCN. Tienes dentro de una Availability Domain tres dominios de falla. Hablamos de esto en el módulo de arquitectura física de OCI. También en una región con una Availability Domain o una región Multi-Availability Domain. El Availability Domain siempre tiene tres dominios de falla. Ahora, lo que puedes hacer es crear una base de datos rack en el Availability Domain 1. Y una cosa que también quiero mencionar es cuando se crea rack o oferta rack administrada, automáticamente el sistema coloca el nodo primario en el dominio de falla 1 y el segundo nodo en el dominio de falla 2. ¿Por qué? En caso de ocurrir un error, el dominio de falla 1, Fault Domain 1, puede dejar de estar disponible por alguna razón y la idea general de un rack es brindar alta disponibilidad. Entonces, si el nodo primario rack deja de estar disponible, las conexiones cambian automáticamente al segundo nodo. En ese sentido, tenemos que hacer que los servicios sean tolerantes a fallas. Y esto es algo que de manera
transparente lo hace este servicio y por supuesto realizar la mayor parte de acciones por sistema y evitar a medida el error humano. Así es como se crea un rack. Ahora, para el Availability Domain 2 podrías hacer lo mismo. Podrías tener otro rack y luego podrías hacer o establecer datagar entre ellos. Entonces, literalmente la configuración rack del Availability Domain 1, esta se convierte en tu base de datos primaria y la rack o el rack del Availability Domain 2 se convierte en la base de datos secundaria. Como te estás imaginando, el Availability Domain 2 es tu sitio alterno. Entonces, si hay un problema dentro de este dominio de falla 1, fault domain 1, todavía tienes la base de datos en ejecución, ya que queda un nodo en ejecución. Lo mismo con el Availability Domain 2. Si hay un problema, aún tienes tu base de datos en ejecución. Digamos que si todo el Availability Domain 1 tiene un problema o no está disponible por alguna razón, siempre es posible cambiar al Availability Domain 2 y aún tienes tu base de datos funcionando. De esta manera, al usar alta disponibilidad y recuperación ante desastres juntos, o al usar rack más DataGuard, estás garantizando la máxima disponibilidad de tu base de datos. Y nuevamente, te recomiendo leer un poco más sobre la arquitectura máxima o la arquitectura de máxima disponibilidad. Hay algunas otras capacidades y muchas otras características que cuentan estas herramientas. Este tema sin duda es bastante complejo y amplio. Este es un curso de fundamentos, así es que espero que te dé una buena idea. Ahora, ¿qué sucede en el caso de una sola región o con una región con un solo availability domain? Todo lo que hablamos anteriormente o en la lámina pasada es para una región multi-availability domain. Se tienen regiones de un solo availability domain, como vimos en el curso de arquitectura OCI, y dentro de este availability domain se tienen tres dominios de falla. Como en el ejemplo anterior, se crea una base de datos rack y el sistema lo coloca en automático en el primer nodo, en el dominio de falla 1. Colocas o coloca automáticamente el segundo nodo en el dominio de falla 2. El sistema, como te comento, lo hace automáticamente. Ahora, lo que haces es crear una base de datos secundaria, pero como no existen cuatro dominios de falla, uno de los dominios de falla tendrá tanto la base de datos primaria como la base de datos secundaria. Y esto puede estar en un dominio de falla separado. El sistema se encarga nuevamente de hacerlo en automático. Y finalmente puedes establecer DataGuard entre ellos. Ahora, lo que dice esta figura es nodos primarios y en espera son dos nodos rack. Ambos están en el mismo availability domain. Solo uno de los dos nodos de la base de datos en espera puede estar en un dominio de falla, que no incluye ningún otro nodo de la base de datos primaria o en espera, lo que significa que solo uno de los nodos no compartirá su espacio con la base de datos primaria o con los de la base de datos secundaria. Así que digamos que tenemos en el nodo de falla 1 no está, imaginemos el escenario en el que el dominio de falla 1 no está disponible, todavía tienes tu base de datos en funcionamiento. Si el dominio de falla 3 no está disponible, aún tienes la base de datos en ejecución. Y si el dominio de fallas 2 deja de estar disponible, aún tienes tu base de datos en ejecución. Así que de alguna manera obtienes esta alta disponibilidad, pero es un tipo de o es un diferente paradigma de diseño en comparación con los de región de multidominio de disponibilidad. Así que tenlo en cuenta. Esta es una especie de mejor práctica si tienes un único dominio de disponibilidad, aunque puedes seguir adelante y usar rack junto con DataGuard, ¿sale? Y es en donde la arquitectura, o en este sentido, este diagrama te hace notar que es una arquitectura óptima. Te recomiendo de igual forma leer más sobre este tema de alta disponibilidad y en tu próxima implementación pues la utilices. Ahora, pasemos a la parte final del módulo. ¿Qué son las bases de datos autónomas? Para hablar de base de datos autónomas necesito que tengas en mente tres conceptos que ya te mencioné anteriormente: autorreparación, autoprotección y autoajuste. También hay dos modos diferentes de llamados compartido y dedicado. Estos conceptos los revisaremos en un momento con más detalle, pero tenlos en mente. Primero, antes de entrar con estos dos conceptos, hay dos tipos de cargas de trabajo, workload,
que son compatibles con la base de datos autónoma, Autonomous Database. Uno de ellos es el procesamiento autónomo de transacciones, también llamado ATP, Autonomous Transaction Processing, es decir, para cargas de trabajo de procesamiento de transacciones OLTP. Y el otro se llama Autonomous Data Warehouse, también llamado ADW, es decir, para cargas de trabajo de procesamiento analítico o LAP. Para ambas cargas de trabajo tenemos dos opciones de implementación. El primero es el dedicado. De manera autónoma se tiene este servicio, se tiene un uso exclusivo de hardware, Exadata. Con este esquema obtienes acceso completo al hardware de Exadata. Y compartido, se aprovisiona y administra la base de datos autónoma. Oracle maneja la implementación de Exadata y administra esta infraestructura. Y ambas opciones son compatibles con ATP y ADW. Entonces, ¿por qué usar Autonomous? Y hablamos más sobre las características clave de autorreparación, autoprotección y autoajuste. La idea principal es la automatización de tareas con autonomía. Copias de seguridad de la base de datos. No es necesario que manualmente inicie los respaldos, es decir, que se lleven a cabo automáticamente. Parcheo de la base de datos, incluido en el mantenimiento sin tiempo de inactividad. Autorreparación, es decir, proteger automáticamente de todo tipo de tiempo de inactividad, incluidas las ventanas de mantenimiento en las que ocurre el mantenimiento o aplicación de parches de actualización. Nuevamente, estas actividades son autónomas. Y finalmente, una conducción autónoma, es decir, los ajustes a la base de datos o como actualizaciones se dan sin intervención humana o tiempo de inactividad. Con esta breve introducción a las bases de datos autónomas, concluimos este capítulo de Autonomous Database. Revisemos ahora un poco del resumen, o revisemos en resumen eh, eh, los, 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 los servicios de base de datos. Primero, administración. Para BMDB, Bare Metal y Exadata es responsabilidad del cliente. En el caso de autónomo es responsabilidad de Oracle. Actualizaciones, puedes ver que deben de ser aplicadas por el cliente. En caso de ser compartido es automático. En el caso de autónomos dedicado se aplica un control de políticas de cliente, es decir, que controlas tú cómo aplicas tus actualizaciones. El escalamiento, se admite escala en el almacenamiento para BMDB. ¿Por qué? Debido a que utiliza el almacenamiento de bloques. En el caso de Bare Metal DB Systems y Exadata es permitido escalar los CPUs y en los racks Exadata siempre es posible cambiar el almacenamiento. Puedes pasar de un cuarto rack a medio rack o a rack completo en forma autónoma. Es posible escalar tanto el CPU como el almacenamiento. Es evidente la razón por la que usarías Autonomous en estos equipos, porque podrías escalar en línea tanto CPU como almacenamiento. Respaldos o copias de seguridad, aun cuando se indique que son iniciadas por el cliente, siguen siendo automáticas. Almacenamiento, el que vimos con mayor detalle, o este capítulo de almacenamiento se ve con mayor detalle en el capítulo de storage. Y finalmente, el comparativo de alta disponibilidad y máxima disponibilidad en base de datos, utilizando las opciones disponibles de Rack y DataGuard. Como te comento, este curso de fundamentos pretende darte una descripción rápida de los diferentes servicios que se ofrecen en OCI y los diferentes casos de uso para estos servicios. En resumen de este capítulo de servicios de base de datos, vimos cuáles son las diferentes operaciones que podrías realizar. Analizamos las dos consideraciones importantes con cualquier oferta de base de datos, oferta de base de datos administrada, cómo se realiza la copia de seguridad y la restauración, cómo se realiza la recuperación ante desastres con alta disponibilidad y finalmente concluimos el módulo hablando de base de datos autónoma. Perfecto, pues llegamos al final de este capítulo del módulo de servicios de base de datos en OCI. Espero que te comprendas bien estos conceptos, los casos de uso, las diferentes características y por qué elegirías estos servicios de base de datos para su implementación. Realmente te agradezco por repasar este módulo y espero que te sea de gran ayuda.